14, Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una de las evidencias que te da a entender que tú eres hijo de Dios, número uno, es teniendo el Espíritu Santo de Dios. Número dos, ser guiado por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar al pecado, nunca nos va a guiar a la mentira, nunca nos va a guiar a la maldad. En Romanos capítulo 8, versículo 5, mira lo que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo nos habla cuáles son las señales que nosotros podemos identificar, escucha bien, si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios o si estamos siendo guiados por la carne. Una de las señales contundentes que tú vas a notar dentro de ti o en tu mente es que cuando el Espíritu te guía, Él te va a guiar a cosas espirituales, te va a guiar a que lo busques más, te va a guiar a que te santifiques, te va a guiar, amén, a que leas la palabra, te va a guiar a que puedas orar, a que mantengas una relación con Cristo. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, nuestra mente piensa en las cosas que son del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Las cosas del Espíritu es leer la palabra, orar, ayunar, hablarle de alguien a Cristo, escuchar alguna alabanza, escuchar alguna predicación, meditar en la palabra. Estas son señales contundentes que nos dan una evidencia clara de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a guiar al pecado. Si tú sientes que estás siendo guiado al pecado, a la ira, al enojo, a los celos, a la contienda, a la maldad, ese no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Cristo dijo en San Juan capítulo 16, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar al pecado, porque Él es santo, Él es la verdad. Él no nos puede guiar al pecado cuando Él mismo vino para guiarnos a la verdad. Entonces, una de las señales contundentes que podemos notar es en nuestra manera de cómo nosotros pensamos. Si nosotros estamos siendo guiados por la carne, vamos a pensar en cosas carnales, en la vanidad de esta tierra. Todo lo de esta tierra es terrenal, es vanidad. Cuando nosotros ponemos la mente en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, el mundo produce muerte. Hay cosas que aparentemente no son pecado, pero al final nos producen muerte en nuestra vida. Entonces Pablo da una evidencia de una señal contundente que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Dice, porque los que son, Romanos 8, capítulo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando la carne nos está guiando, tú vas a notar que lo que tú más piensas son en cosas temporales, son en cosas que son vanidad, son cosas, amén, que son cosas del pecado. Cuando nosotros estamos siendo guiados por la carne, nuestra mente va a pensar en cosas de la carne. Piensas, amén, en cosas terrenales. Solo piensas en la carne. Solo piensas en hacer el mal. Solo piensas en el pecado. Es una evidencia que la naturaleza que nos está controlando y nos está guiando es la carne. Ahora, Pablo revela cómo podemos identificar que el Espíritu de Dios nos está guiando. Mira lo que dice, pero, Romanos capítulo 8, versículo 5, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te guía y cuando tú tienes el Espíritu Santo, tu manera de pensar cambia, porque tus pensamientos no son basados a tu carne, sino basados a la naturaleza del Espíritu. Por eso la Biblia dice en San Juan capítulo 1 versículo 12 que Dios nos dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos nacidos por el Espíritu. Tenemos la naturaleza de Cristo, que es la del Espíritu Santo. Por eso, nosotros pensamos de acuerdo a la naturaleza que tenemos y de acuerdo a quién nos está guiando. Pablo dice que nuestra manera de pensar es debida a la naturaleza que vive en nosotros y a la naturaleza que nos está guiando a nosotros. Porque dice, los que son del Espíritu piensan. O sea, la manera de pensar de una persona cuando es nacida del Espíritu
es una manera espiritual. Piensas en las cosas del Espíritu, piensas en apartarte del pecado, piensas en santificarte, piensas en leer la Biblia, sientes un deseo de leer la Biblia, un deseo de meditar en la palabra, un deseo de orar, un deseo de ayunar. Esta es una clara evidencia que el Espíritu Santo de Dios nos está guiando. Una de las maneras en la cual el Espíritu Santo nos guía es que Él nos da paz en el corazón. Cristo dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Cuando el Espíritu Santo, cuando tú estás haciendo lo correcto en una decisión que tú piensas tomar, Él va a poner paz en tu corazón. La Biblia dice, buscad la paz con todos y la santidad. La Biblia también dice que nos apartemos del mal, que hay que seguir la paz. Y el Espíritu Santo es quien tiene paz. Una de las señales contundentes que el Espíritu Santo te está guiando en alguna decisión que tú quieres tomar es que Él pone paz en tu corazón. Porque el Espíritu Santo conoce el futuro y desde el presente Él va a poner paz en tu corazón, dándote una señal contundente que es la voluntad de Dios en la decisión que tú estás tomando. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos y podamos notar si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar al pecado, nunca nos va a guiar a amar al mundo más que a Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a tener una relación diaria con el Padre. El Espíritu Santo te saca de una religión y establece una relación con el Padre a través de su Espíritu. El Espíritu Santo vino a ser morada dentro de tu corazón. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien vive dentro de tu corazón. Tú eres una casa espiritual donde el Espíritu Santo vive. Y si el Espíritu Santo vive dentro de ti, nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para morar en nosotros, para transformarnos desde adentro hacia afuera. El Espíritu Santo te guía desde tu corazón, desde adentro hacia afuera. Él te va revelando, Él te va poniendo un sentir cuando algo no es de Dios y cuando algo viene de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a la mentira. Siempre el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo de Dios vino para guiarnos. Y una de las maneras que el Espíritu Santo te guía es poniendo paz en tu corazón. Él te guía por medio de la paz. Cuando tú vas a tomar una decisión y tú le oras a Dios por esa decisión que quieres tomar, se la presentas a Dios. El Espíritu Santo va a poner paz dentro de tu corazón para confirmar la decisión que tú quieres tomar, si a Dios le agrada o no le agrada. Porque el Espíritu Santo pone paz en algo cuando a Él le agrada. Por eso dice la Biblia que sigamos la paz con todos, que sigamos la paz. Y el Espíritu Santo te va a ir guiando a través de la paz que Él tiene, confirmando que esa decisión o eso que estás a punto de hacer a Dios le agrada o a Dios no le agrada. Por eso el Espíritu Santo tiene muchas maneras en la cual Él nos puede guiar. El Espíritu Santo nos guía a buscar más de la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a aborrecer el pecado. Una de las señales más grandes que el Espíritu Santo va a dar testimonio de que mora en ti es que tú vas a sentir, vas a aborrecer el pecado. La Biblia dice en Proverbios capítulo 8, versículo 13, que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando el Espíritu Santo viene en tu vida, Él pone temor de Dios y te hace que aborrezcas el pecado, porque el Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo no se contamina. El Espíritu Santo no se mezcla con el pecado, porque Él es santo, Él es limpio. Por eso una persona que tenga el Espíritu Santo es una persona que aborrece el pecado. Es una persona que no se contamina con las cosas del mundo. Es una persona que ama la presencia de Dios. Una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona llena de amor. Cuando tú sientes amor por el prójimo, cuando tú sientes amor, por las almas perdidas, es señal que tienes el Espíritu Santo. Es señal que tienes el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en ti,
Él va a poner amor por el prójimo, va a poner un deseo de hablarle al perdido, porque tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene compasión de Dios dentro de ti. Escucha bien, el Espíritu Santo va a poner compasión en tu corazón por las almas perdidas. El Espíritu Santo te va a dar amor para que ames a tus enemigos, para que ores por tus enemigos. ¿Cómo saber que tienes el Espíritu Santo y que estás siendo guiado por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a poner amor por tus enemigos. Podemos ver en la vida de Esteban, en Hechos capítulo 7, cuando Esteban fue apedreado por predicar a Cristo, a los fariseos y a los escribas y a los gobernantes, dice la Biblia que a Esteban lo apedrearon. Pero mientras Esteban lo apedrearon, dice la Biblia que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y lo apedrearon por Esteban predicar a Cristo. Dice la Biblia que mientras apedreaban a Esteban, Esteban se inclinó de rodillas y dijo: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Ahora, ¿cómo Esteban llega a orar por aquellos que lo apedrean? ¿Cómo Esteban está orando por personas que lo están apedreando? La Biblia dice en Hechos capítulo 7, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Cuando tú miras un Esteban orando por sus enemigos, orando por aquellos que lo están apedreando, es porque Esteban era guiado y tenía y estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede orar por alguien que te haga daño si tú no tienes el Espíritu Santo. Recuerda, en tus fuerzas tú no puedes amar al que te hace daño. En tus fuerzas tú no puedes perdonar, pero cuando tú tienes el Espíritu Santo y eres guiado por el Espíritu Santo, vas a perdonar a tu enemigo, vas a orar por tu enemigo. Es una señal y una evidencia de que tú tienes el Espíritu Santo, de que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Si tú estás sintiendo odio por tu enemigo, si tú estás sintiendo odio por el que te hizo daño, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Si tú maldices a tu enemigo, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque Cristo dijo que oráramos por nuestros enemigos, que oráramos por aquel que nos hizo daño. Y Cristo mismo nos dio ejemplo. En el libro de Isaías, capítulo 53, la Biblia nos revela la muerte y el sufrimiento de Cristo. Como cordero, Cristo fue llevado al matadero. Dice la Biblia que no abrió su boca. Lo escupían, pero no abrió su boca. Amén. Le pegaban en la cabeza, pero no abrió su boca. Le pusieron una corona de espina, pero no abrió su boca. Dice la Biblia que cuando a Cristo lo maldecían, Él oraba por sus enemigos y encomendaba la causa al Padre, el cual juzga todas las cosas. Cristo nos dio ejemplo cómo nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy Dios nos llama a que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo y no por la carne. La carne es contrario al Espíritu. ¿Cómo tú te identificas que tienes el Espíritu Santo y que estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Mira lo que dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad. Dice es fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si en tu vida se están manifestando los frutos del Espíritu, es que tú tienes el Espíritu Santo. Estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Si tú sientes amor por tu enemigo, tú tienes el Espíritu Santo y estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Si tú oras por aquella persona que te hizo daño, tú tienes el Espíritu Santo y estás siendo guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a llevar a que ores por tu enemigo. Esteban, en Hechos capítulo 7 podemos ver un claro ejemplo, que cuando Esteban fue apedreado, dice la Biblia que él no maldijo a los que lo estaban apedreando. Él se postró y oró de rodillas y le dijo al Padre: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora, ¿cómo Esteban tuvo esta capacidad de orar por sus enemigos, de orar por aquellos que lo estaban apedreando, de orar por aquellos que lo estaban haciendo daño? La Biblia revela que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Es imposible que tú en tus fuerzas puedas orar por el que te hace daño. Es imposible que tú en tus fuerzas puedas bendecir al que te maldice. Es imposible. Cuando tú miras a un Esteban orando por aquellos que lo están apedreando,
bendiciendo a los que lo están maltratando. Esteban no está haciendo esto porque él sea bueno, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso Zacarías 4:6 dice, no es con fuerza. Cuando hablamos de fuerza, no es con fuerza de hombre, no es con fuerza humana. El poder de Dios no obra ni opera en la fuerza del hombre. El poder del Espíritu Santo opera en el poder de Dios. Por eso Zacarías dice, Zacarías 4:6, no es con fuerza, no es con ejército. Dios dice, es con mi espíritu. Por eso tú puedes ver un Esteban que cuando lo están apedreando en Hechos capítulo 7, él mira los cielos abiertos y él puede orar por aquellos que lo están apedreando. Él no dejó que su corazón se le dañara por aquellos que lo están apedreando. ¿Por qué razón? Porque la Biblia revela en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, puso los ojos al cielo y oró por aquellos que lo apedrearon. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo perdonar a los que lo estaban haciendo daño. Esteban, lleno del Espíritu Santo, no se enfocó en las piedras, sino que se enfocó en el Dios que lo había llamado para predicar su palabra. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, no peleó en su fuerza. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo interceder a favor de aquellos que lo estaban apedreando. ¿Por qué? Porque Esteban era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esteban era guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? No vas a aborrecer a tu enemigo. ¿Por qué? Porque si aborreces a tu enemigo, esa es la naturaleza de tu carne. Porque en la naturaleza carnal que viene de la descendencia caída de Adán, es una naturaleza inclinada al pecado, inclinada al odio, al rencor. El hombre carnal es odioso, no perdona, no tiene misericordia. Así que si en tu corazón o en el mío hay odio por alguien que nos ha hecho daño, no estamos siendo guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo no te va a llevar a que odies al que te hizo daño, porque el Espíritu Santo te da esta capacidad para que puedas, escucha bien, para que puedas amar, a aquel que te ha hecho daño. El Espíritu Santo nos da esa capacidad para que nosotros podamos perdonar aún aquellos que a lo mejor nos están haciendo daño. Esteban es un vivo ejemplo. Esteban, dice la Biblia, que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con Esteban? Él no dejó que su corazón se le dañara. Esteban vio la gloria de Dios porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y es muy importante que nosotros pongamos la mirada en Cristo Jesús. Muy importante que nosotros, amén, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que no nos dejemos guiar por la carne, sino que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. De la única manera que tú puedes perdonar a aquel que te hace daño es cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Escucha bien, en mi fuerza yo no puedo perdonar al que me hace daño. En mi fuerza yo no puedo bendecir a mi enemigo. Pero cuando yo tengo al Espíritu Santo y me guíe el Espíritu Santo, Él me va a dar la fuerza para yo poder amar al que me hizo daño. Recuerda, el reino de Dios no es con tu fuerza, es con el Espíritu de Dios. Hay cosas que tú tienes en la carne, tienes razón, escucha bien, tienes razón para rendirte, tienes razón para pelear por algo que alguien te hizo, pero tú sabes que en el mundo espiritual no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Dios. O sea, muchas veces tú tienes razón para pelear con alguien en la carne. Muchas veces tienes razón para hablar mal de alguien en la carne, pero en el mundo espiritual tú sabes que el reino de Dios no opera en la fuerza del hombre. El reino de Dios opera en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que no es con fuerza. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para devastar y para destruir todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Tú no tienes que usar tu fuerza, solamente tienes que rendirte. Esta batalla, escucha bien, esta batalla no se pelea con fuerza, esta batalla se pelea con el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta batalla se pelea de rodillas. Esta batalla se pelea dependiendo de Dios. Una de las señales que tú vas a entender que estás siendo guiado por el Espíritu Santo
es que siempre vas a depender de Dios. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú doblas tus rodillas y dejas todo en manos de Dios y dejas que Dios pelee tus batallas. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú estás tranquilo. No importa lo que te hagan, tú descansas en Dios. Le presentas a Dios tu problema en oración y tú descansas en Él. Éxodo 14:14 dice: vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, siempre va a la oración y depende de Dios y le presenta a Dios su carga, su problema. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, no vivimos de acuerdo a la naturaleza carnal, no. Vivimos de acuerdo a la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Espíritu Santo, una naturaleza limpia, una naturaleza santa, una naturaleza misericordiosa, una naturaleza con amor, una naturaleza, gloria a Dios, llena de compasión. Nosotros ya no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Es una creación según la naturaleza de Cristo, que es del Espíritu Santo, no según la naturaleza de Adán y Eva, que es la naturaleza inclinada al pecado, inclinada al mal. Cuando una persona viene a Cristo, es nueva creación. Una creación que nace de la naturaleza del Espíritu, de la naturaleza de Cristo, no de la naturaleza de Adán. La naturaleza de Adán y de Eva, que es la vieja naturaleza que moraba en nosotros, esa naturaleza está inclinada al mal, está corrompida, llena de odio, llena de contienda, llena de pleito, llena de orgía, llena de envidia. La naturaleza adámica está corrompida. Pero la naturaleza de Cristo es una naturaleza llena de amor, llena de gozo. Por eso Pablo aquí dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los frutos del Espíritu versus los frutos de la carne. El fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad. Eres bondadoso. Eres manso. Tienes templanza, tienes dominio propio. Cuando nosotros tenemos los frutos del Espíritu, Él es la evidencia más grande que tú tienes la naturaleza de Cristo, que es el Espíritu Santo, y que al mismo tiempo te está guiando el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo identificar la naturaleza de la carne? ¿Cómo podemos identificar que nos está controlando la naturaleza carnal, que es la corrompida, que es la que está inclinada al pecado, a lo malo? Una naturaleza odiosa. En esa naturaleza no hay amor. En esa naturaleza no hay misericordia. En esa naturaleza no hay santificación. Lo que hay es una naturaleza inclinada al pecado, que desea lo malo, desea la envidia, desea la codicia, desea odiar, desea matar. Esa naturaleza de Adán está corrompida, pero la naturaleza de Cristo es una naturaleza llena de misericordia. Frutos del Espíritu versus las obras de la carne. Mira lo que dice Gálatas 5:19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, cuando tú vives una vida en la carne, se va a manifestar que estás viviendo en la carne. Dependiendo en la naturaleza que tú estás viviendo o lo que te está controlando, se va a manifestar, se va a notar, se va a hacer visible cuando nosotros vivimos una vida en la carne o en el Espíritu. La vida visible de vivir una vida en la carne. Mira las manifestaciones que una persona debe entender que está viviendo en la carne, que le está controlando la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Estas señales nos muestran y dan a entender que nos está controlando la carne. Nos está controlando la naturaleza vieja de Adán, no la naturaleza divina de Cristo, que es el Espíritu Santo. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, cosas del mundo, cosas sucias, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas estas señales que son obras de la carne
si se manifiestan en nosotros, nos están dando a entender que no estamos viviendo en el Espíritu, que no nos está guiando el Espíritu, sino que nos está controlando la naturaleza de la carne, porque dependiendo en la naturaleza en la cual tú estés viviendo, va a haber una manifestación. Si tu vida es una vida en la carne, las obras de la carne se van a manifestar. Se va a manifestar el adulterio, se va a manifestar la fornicación, se va a manifestar los pleitos. Una persona que vive una vida en la naturaleza carnal es una persona llena de odio, una persona llena de enemistades, una persona llena de pleitos, llena de contienda. Esas señales que son obras de la carne nos muestran que nuestra naturaleza no está siendo por el Espíritu, está siendo controlada por la carne. No sé qué naturaleza te está controlando. Si te está controlando la naturaleza de Cristo, que es la naturaleza divina del Espíritu Santo, o la naturaleza de Adán, que es la naturaleza de la carne, una naturaleza corrompida, inclinada al mal, inclinada al pecado. Hay una manifestación. Dependiendo la vida que nosotros estemos viviendo o que los esté guiando, van a haber señales que una persona está viviendo en la carne, que lo está guiando la carne. Amén. Anda en adulterio, en fornicación, anda, gloria sea al Señor, anda en lascivia, en inmundicia, en hechicería, en enemistades. Todo el mundo es enemigo de él. Dice en disensiones, en herejías. Es una persona que está llena de envidia, una persona, amén, que anda en homicidio, que anda en borracheras, en orgías. Estas señales nos dan a entender que este tipo de persona que se le manifiestan estas obras no está viviendo en el Espíritu, no está siendo guiada por el Espíritu, está viviendo en la carne y lo está controlando la carne y lo está guiando la carne. Escucha bien, la naturaleza de la carne versus la naturaleza del Espíritu. La naturaleza del Espíritu manifiesta cuáles son los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Versus obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, herejías. Todas estas cosas, ira, todas estas cosas nos dan a entender y nos dan una señal de que nuestra vida está siendo controlada por la carne. ¿Qué es lo que a nosotros nos está controlando? También Pablo dice en Pablo nos da otra señal muy poderosa en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 6. Mira lo que sigue diciendo. Romanos 8, capítulo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Una de las señales que tú tienes el Espíritu Santo y que te está guiando el Espíritu Santo es que te ocupas en las cosas del Espíritu. Cuando tú eres guiado por el Espíritu y tienes el Espíritu Santo, le inviertes tiempo a cosas del Espíritu, en orar, en leer la palabra, en escuchar alguna predicación, escuchar alguna alabanza, adorar, ayunar, meditar en la palabra. Hay señales cuando tú tienes el Espíritu Santo y cuando te está guiando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llevar a que te ocupes en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne, porque el Espíritu no te va a llevar a la esclavitud. Las cosas de la carne es la esclavitud del pecado, pero el Espíritu Santo no vino para hacernos esclavos del pecado. El Espíritu Santo vino para hacernos libres. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dando a entender que una persona que es guiada, que tiene el Espíritu Santo, no está esclava al pecado, es una persona libre en el Espíritu. Ahora dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Mira, una persona que vive en la carne se ocupa en las cosas de la carne. Ahora, ¿por qué se ocupa en las cosas de la carne? El versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando tú piensas en las cosas de la carne, por estar viviendo en la carne, esto te lleva a que te ocupes en las cosas de la carne, porque es en lo que tú piensas. Tú te ocupas en aquello que tú piensas. Si tú piensas en las cosas de la carne, número uno, eso de entender que la naturaleza que te controla es la carne, y las obras que manifiestas son de la carne, porque tu naturaleza, tu vida que estás viviendo es en la carne. Dice, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne. Ahora, mira lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si tú piensas en las cosas de la carne, que es una evidencia de que estás viviendo en la carne, esto te va a llevar a que te ocupes en las cosas de la carne, te ocupes en la vanidad, que te distraigas en cosas que no tienen provecho, en cosas que no edifican tu espíritu, en cosas que al final te terminan destruyendo, en cosas que no te edifican, amén, en escuchar cosas que no son espirituales, en hablar cosas que no son espirituales. Cuando tú piensas en las cosas de la carne, te va a llevar a ocuparte en las cosas de la carne. Ahora, dice el versículo 5, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y dice, porque el ocuparse del espíritu es vida. Si tú piensas en las cosas del espíritu, te vas a ocupar en las cosas del espíritu. Le vas a invertir tiempo a las cosas del espíritu. Es muy fácil entender si estamos siendo guiados por el espíritu de Dios o por la carne. Porque si tú piensas en la carne, allá hay una señal que lo que tú estás pensando es debido que la naturaleza que te está controlando es la carne. Número 2, te llevas a ocuparte en las cosas que son de la carne. Número 2, escucha bien, cuando una persona piensa en las cosas de la carne es porque está viviendo en la carne. Escucha bien, y por estar viviendo en la carne, piensas en las cosas de la carne. Y por pensar en las cosas de la carne, llevas a ocuparte, Romanos 8:6, lleva a ocuparte en las cosas de la carne. Pero si piensas en las cosas del espíritu, estos pensamientos de pensar en las cosas del espíritu es porque estoy viviendo en el espíritu. Si tú estás viviendo una vida en el espíritu, va a haber una evidencia que tu mente va a pensar en las cosas del espíritu. Y el pensar en las cosas del espíritu, por estar viviendo una vida en el espíritu, te va a llevar a que te ocupes en las cosas del espíritu. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en el espíritu? De ser guiado por el espíritu, de ocuparme en el espíritu. Es que el ocuparme del espíritu es vida y es paz. El ocuparse del espíritu, el pensar en el espíritu, es vida y paz. Entre tú más tiempo le das al Espíritu Santo, más te llenas de paz. No hay cabida para la depresión, no hay cabida para el insomnio, no hay cabida, gloria a Dios, para el pecado. Entre tú más tiempo le inviertes a las cosas del espíritu, más paz y más vida tienes del Espíritu Santo en tu vida. Tú absorbes la vida del Espíritu. Entre más tiempo tú te ocupas en la vida en las cosas del Espíritu, te llenas más de las cosas del Espíritu. Absorbes más la paz del Espíritu. Te llenas más de la vida del Espíritu. Ahora, el ocuparse de la carne, mira lo que sigue diciendo. El ocuparse de la carne, me puso a pensar. El ocuparse de la carne dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando tú piensas en las cosas de la carne, le inviertes tiempo a las cosas de la carne, la consecuencia es que te produce muerte. Cuando tú te ocupas en tantas cosas que no son del espíritu, que son de la carne, te produce depresión, te produce insomnio, te produce sequedad espiritual, te produce desánimo, te produce, gloria sea al Señor, depresión, te produce ansiedad. Todo lo que produce la carne y todo lo que tú te ocupas en la carne te produce muerte, porque en la carne no hay vida. La vida está en el espíritu, la muerte está en la carne. Todo lo que produce la carne es muerte. La Biblia dice que el sentir de la carne es muerte. En la carne no hay muerte. Por eso entre tú más te ocupas y piensas en las cosas de la carne, más muerte va a haber en tu vida, porque la carne no tiene vida. El Espíritu de Dios es el que da vida. El Espíritu de Dios es el único que nos puede dar fuerza, que nos puede renovar, que nos puede restaurar. Es el Espíritu Santo que hay vida. Por eso Dios nos manda a vivir una vida en el Espíritu. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16, una palabra muy poderosa. Mira lo que dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y dice, y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos, la naturaleza adámica y la naturaleza de Cristo, que es la del Espíritu, se oponen entre sí. Hay una guerra. La carne quiere que tú le des tiempo a ella. El Espíritu quiere que tú le des tiempo a Él.
El Espíritu Santo quiere que tú pases tiempo con Él. El Espíritu Santo quiere que leas la Biblia, quiere que ores, quiere que escuches una palabra, quiere que medites en la palabra. La carne quiere que te ocupes en el pecado, que te ocupes en la vanidad, que te ocupes en distracciones que te roban el tiempo y te terminan secando. La carne, hay una guerra entre el Espíritu y la carne, pero Pablo dice, por esta razón Pablo dice, anden en el Espíritu y no satisfagan la carne. ¿Por qué no tienes que satisfacer la carne? Porque cuando satisfaces la carne, se te opone para que sirvas al Espíritu. Mira lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Cuando tú satisfaces la carne y después quieres agradar al Espíritu, la carne no te deja. Porque lo que tú satisfaces hoy, después se te opone para que no agrades a Dios, para que no busques a Dios. Cuando tú le inviertes tiempo a las cosas de la carne, después de que quieres invertirle tiempo a las cosas del Espíritu, la carne no te deja, porque la carne te esclaviza, la carne te ata, la carne te roba la vida de Dios dentro de tu alma. La carne produce muerte, la carne te esclaviza. Por eso Pablo dice, ¿por qué razón no debo de satisfacer mi carne? Porque si tú satisfaces tu carne, luego se te opone para servir al Espíritu, se te opone para agradar al Espíritu, se te opone para buscar de Dios. Cuando tú estás tanto tiempo ocupado en las cosas de la carne, después de que quieres leer la Biblia, te pega sueño. ¿Ve? Se te opone. Cuando tú pasas tiempo en cosas de la carne, después quieres orar una hora, no puedes. Te da sueño, te da pereza. ¿Por qué? Porque lo que tú satisfaces de la carne, la misma carne se te opone para que no busques las cosas del Espíritu, porque tú alimentaste la carne. Cuando tú alimentas la carne, ella se te levanta y se te opone después de que la alimentaste y no te deja que agrades a Dios. Por eso Pablo dice que no debemos de agradar la carne, no debemos de satisfacer la carne, porque si tú satisfaces la carne viendo una película que no es cristiana, te pones 2 horas a ver una película que a lo mejor no es cristiana, película que no te beneficia tu vida espiritual. Cuando tú quieres orar, te vas a sentir atado. ¿Por qué? Porque como le invertiste tiempo a algo de la carne, luego la carne en ti te pone desánimo, te pone pereza espiritual, ya no quieres orar. ¿Cuántas personas se han sentado a ver un programa que no es del Espíritu? Y comienzas a invertirle tiempo 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y cuando quieres orar, cuando quieres leer la Biblia, después de que viste un programa que no era cristiano, ¿cómo te sientes? Te pega sueño, no sientes orar, te sientes muerto, te sientes desanimado. Por eso Pablo dice, no le inviertan tiempo a las cosas que son de la carne, porque a lo que tú le inviertes tiempo de la carne, ella se te levanta y se te opone para que ya no busques las cosas que son del Espíritu. Hay muchas personas que de pronto se ponen a ver un programa que no es cristiano y le metes 1 hora, 2 horas y después quieres orar. Y te das cuenta que no puedes. ¿Por qué? Porque como tú satisfaciste la carne alimentándote de algo que no era para tu espíritu, luego la carne se te opone y te ata, te esclaviza. No puedes orar, no puedes leer la Biblia, rápido te pega sueño, porque la carne te absorbe la vida del espíritu en tu vida, porque la carne es muerte, porque todo lo que produce la carne es muerte. En la carne no hay vida. Mira, todo en lo que tú te ocupas de la carne no te va a producir vida. Mira, si tú amaneces toda una noche, si tú te acuestas toda una noche mirando películas que no son cristianas, mirando programas que no son cristianos, si tú te levantas, escucha bien, y cuando quieres orar al siguiente día, ¿cómo te sientes? Te sientes débil, te sientes seco, te sientes muerto. Pero si tú te amaneces toda una noche orando, leyendo la palabra, escuchando predicaciones, meditando en la palabra, te aseguro que te sientes lleno de paz, lleno de gozo, lleno de vida, porque el ocuparse del Espíritu es vida. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Cuando tú le inviertes tiempo a todo lo que produce la carne. Mira, todo lo que produce la carne es muerte. Y todo lo que no te beneficia en tu vida espiritual te produce muerte. En la carne no hay vida. En la carne lo que hay es muerte. ¿Cuántas personas le invierten tanto tiempo a cosas que no son del Espíritu? Que hay cosas que aparentemente no son pecado, pero te secan, te roban el tiempo de Dios. Por ejemplo, tú puedes ver noticias. Ver noticias no es malo. Tú puedes ver un programa que aparentemente no diga malas palabras, pero de tanto tiempo que tú le estás dando, te va secando. Y cuando te levantas te sientes seco, te sientes muerto. Hay cosas que no son pecado, pero te secan porque te roban el tiempo de Dios.
Hay cosas que no son pecado. Ver noticias aparentemente no es pecado, pero de tanto tiempo que tú le inviertes a algo que es de la carne, te termina secando, te termina robando el tiempo de Dios. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo una persona se siente después de que ve tantos programas que no son del Espíritu? Se siente seco, se siente muerto. Todo lo que tú le inviertes tiempo que no tiene nada que ver con el Espíritu, te esclaviza, te produce muerte, te produce depresión, ansiedad. Ya por último quieres matarte, quieres quitarte la vida, porque todo lo de la carne y todo lo que tú le inviertes tiempo de la carne no te produce vida, te produce muerte. Pero el consejo de Dios es que andemos en el Espíritu y no satisfagamos la carne. Ese es el consejo de Dios. Andemos en el Espíritu. Fuimos llamados a vivir una vida en el Espíritu. Si esta palabra te fue de bendición, yo quiero orar por tu vida. Amén. Escriban las peticiones, todos los que quieren que yo ore por ustedes, escriban unas peticiones. Gloria a Dios, permítanme un momento. Así que, amén, Dios te bendiga, bendición, dice, amén, Dios te bendiga. Amén, quiero orar, si hay alguien, gloria a Dios. Amén, claro que sí, voy a orar. Yo espero, mis amados hermanos, que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición. Amén, verdaderamente yo sé que Dios le habló a muchas personas que están aquí. La clave para vivir ¿tú sabes cómo se te hace más fácil para vivir una vida en el Espíritu? ¿Tú quieres saber cómo? Vivir una vida en el Espíritu no es fácil. Vivir una vida en el Espíritu no es fácil. Pero ¿sabes cómo se te hace mejor para vivir una vida en el Espíritu? Porque la vida que agrada a Dios es la vida en el Espíritu, no es en la carne. Porque la iglesia de Dios es espiritual, no es carnal. Ahora, ¿cómo tú vives una vida en el Espíritu? ¿Y cómo se nos hace más fácil para vivir una vida en el Espíritu? Inviértele tiempo a todo lo que tenga que ver con el Espíritu. Ve cosas espirituales, escucha cosas espirituales, habla cosas espirituales, piensa cosas espirituales. Si tú logras mantenerte conectado con cosas del Espíritu, se te va a hacer más fácil para vivir una vida en el Espíritu. ¿Sabes por qué a nosotros nos hace difícil vivir en el Espíritu? Porque le invertimos tiempo a cosas que no son del Espíritu. Escuchas cosas que no son del Espíritu. Vemos cosas muchas veces que no son del Espíritu. Hablamos cosas que no son del Espíritu. Pensamos cosas que no son del Espíritu. Pero tú sabes cómo se te hace mejor, tratando de forzarte a escuchar cosas que son del Espíritu, escuchando una predicación, leyendo la palabra, pensando en la palabra, hablando de la palabra. Si tú logras mantenerte conectado y te fuerzas a mantenerte conectado con cosas del Espíritu, te garantizo que se te va a hacer fácil para vivir una vida en el Espíritu. Gloria sea al Señor. Amén. Yo sé que hay algunas peticiones. Gloria sea al Señor.